Ahí sí. Yo creo que me escuchaban bien atrás, pero de todas maneras vamos a utilizar la tecnología, por cierto. Les estaba comentando que hablar acerca de compliance en el sector público pareciera una imposición, una invasión de términos, conceptos del derecho privado y el ámbito empresarial en el sector público, un ámbito que en realidad nos pertenece a todos. Pero lo cierto es que en los últimos años ha existido un conjunto de hechos y de casos, de una seguidilla de eventos muy dolorosos que han afectado particularmente a los municipios y las gobernaciones y que han sido de carácter delictivo y que han provocado, a su vez, un fuerte impacto en la confianza ciudadana. En ese contexto, basta recordar, por ejemplo, el caso San Ramón, donde la municipalidad se vio comprometida con redes de narcotráfico, existen sentencias en ese sentido, por connivencia de la política con las organizaciones criminales, el caso de la municipalidad también de Vitacura, donde existe ahora hace pocos días una reformalización por lavado de activos y fraude al fisco y delitos tributarios. Y también hace pocos días atrás, aproximadamente un mes, la Contraloría cuestionó en un caso que se arrastra desde el año 2022-2023, pero ahora recientemente se cuestionaron 303 millones de pesos de traspasos desde los gobiernos regionales a distintas corporaciones y fundaciones regionales y varios millones de dólares también a nivel de gobierno regional. Y esto finalmente es una cronología de eventos delictivos en el ámbito municipal y regional que nos mueve a identificar que ha existido una crisis de confianza de parte de la ciudadanía en el correcto desempeño de la función pública por parte de los órganos regionalizados, municipalizados, gobiernos regionales y municipalidades, lo cual nos mueve a la urgencia de fortalecer la probidad de la transparencia, porque lo que más cuesta ganar, que es algo que conocemos todos, es la confianza y lo que más fácil es también de perder. Y surge la pregunta, la ley de delitos económicos, la ley 21.595, que entró en vigor el año 2023 de manera general y el año 2024 para empresas, ¿genera algún tipo de impacto en relación con las municipalidades? ¿Cuál es la consecuencia que esta ley tiene, que finalmente tiene un impacto sumamente potente en el ámbito privado, pero en el sector público todavía está por esclarecer cuál es la consecuencia que este tiene y cómo se puede aplicar este aumento de estándar en el ámbito municipal? Lo cierto es que la ley de delitos económicos, ley de delitos económicos y medioambientales, el nombre más completo, lo que busca es ampliar significativamente el catálogo de delitos relevantes de corte económico, es decir, que afectan intereses considerados como comunitarios y que tienen un contenido principalmente económico, desde delitos medioambientales hasta delitos de defraudación, pasando por las 4 categorías que tiene esa ley. Y en rigor, ¿qué es lo que hace esta ley explicado en simple? En primer lugar, aumenta marcos punitivos, es decir, aumenta las penas en este tipo de delitos. En segundo lugar, consolida la exigencia de estándares de prevención en el ámbito privado. Primer punto que necesito que tengamos presente aquí. Es decir, lo que hace es aumentar los niveles de cumplimiento normativo al interior de empresas, corporaciones, fundaciones, sociedades de todo tipo, pero principalmente en el ámbito privado. Sin embargo, esta norma, que lo que hace es reforzar un estatuto punitivo que ya existía antes, se extendió a través de esta misma ley al sector público. ¿Por qué? Porque, perdón, esta cosa está un poco sensible. Se extiende también al sector público porque esta ley abarca también a algunas personas jurídicas de derecho público. En particular, abarca a empresas públicas y del Estado, personas jurídicas que antiguamente también estaban alcanzadas por la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero aquí se refuerza
la aplicabilidad de esta norma a estas instituciones. Universidades estatales también se amplió la órbita de aplicación de esta ley a universidades del Estado. Partidos políticos, por cierto, y también entidades religiosas de derecho público. Entonces, si ustedes ven entre líneas, existen algunas instituciones de derecho público a los cuales esta ley, que, como les decía, aumenta el grado de penalidades, exige la implementación de modelos de cumplimiento normativo al interior de estas organizaciones, se aplica a ciertas instituciones de derecho público. Pero hay un conspicuo o dos conspicuos ausentes en este catálogo, que por cierto son las municipalidades y también los gobiernos regionales. Y esto nos lleva al primer elemento que necesito sentar aquí como comprensión. Pese a esta ampliación de los estándares de cumplimiento en el mundo privado y también a ciertas instituciones del ámbito público, municipalidades y gobiernos regionales como tales no están expresamente contempladas dentro del ámbito de aplicación de esta ley. Excepción, las corporaciones y las fundaciones municipales y regionales. Sí. ¿Por qué? Porque son personas jurídicas que, si bien están contempladas dentro de las leyes de ámbito público, se califican como personas jurídicas de derecho privado. Entonces, por esa vía pueden alcanzarse este tipo de instituciones. En segundo lugar, los delitos funcionarios, es decir, delitos como cohecho, como fraude al fisco, malversación, revelación de secretos, que son todos los delitos de tercera categoría, donde también se subió la penalidad, van a transformarse en delitos económicos y caer en el campo de aplicación de esta ley solamente cuando son cometidos con involucramiento empresarial o con beneficio empresarial. ¿Qué significa eso? Que uno de estos delitos va a tener más pena si es que se hace beneficiando a una empresa, pero si hay beneficio en privado, no va a tener un aumento de pena. Eso genera una diferenciación de penalidad. Una persona va a ser castigada más duramente cuando existe involucramiento empresarial a estos delitos funcionarios, pero no cuando existe un beneficio a una no empresa, por ejemplo, una fundación. ¿Y esto qué es lo que nos provoca? La ley 21.595, la ley de delitos económicos, lo que generó es una asimetría. Introdujo una distorsión en el sistema. Si bien aumentó el estándar punitivo en el ámbito privado, en el sector público diferenció y desordenó los estatutos de respuesta y el estatuto de responsabilidad que corresponden a estos entes públicos. Entonces, eso enfrenta al sector público un desafío. ¿Cuál es el estándar que tiene que cumplirse? Porque finalmente la municipalidad, como tal, tiene que cumplir un estándar totalmente distinto al que tiene que cumplir una corporación o una fundación que está vinculada a la misma municipalidad o al mismo gobierno regional. Y eso genera también dificultades en el estándar que tiene que cumplirse en la satisfacción de la función pública y en el cumplimiento de las necesidades de los ciudadanos. Ahora, lo cierto es que voy a decir quizás una frase que puede ser un poco rotunda. ¿Por qué ocurre esta asimetría? Porque no existe en el derecho chileno una norma que imponga a los entes públicos el deber de implementar modelos de cumplimiento en su interior. No existe una norma que diga los servicios públicos, las municipalidades, los gobiernos regionales tienen que implementar modelos de compliance en su interior. No existe. Pero lo cierto es que, pese a la ausencia de esta norma expresa, sí podemos interpretar que en el sector público sí existe cumplimiento. Que el cumplimiento, básicamente el compliance, es la implementación de sistemas, protocolos internos, estructuras organizativas, implementación de medidas técnicas orientadas a garantizar el cumplimiento de la legalidad al interior de una organización. Por ejemplo, modelo de prevención de delitos. Por ejemplo, un análisis de riesgo. Por ejemplo, estructuras de control. Y las cosas que yo acabo de decir son cosas que a lo mejor a ustedes les suenan conocidas porque es propio de la labor que se hace al interior de las municipalidades el control interno. De hecho, en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades existe como un órgano obligatorio la unidad de control al interior de las municipalidades.
Ustedes trabajan en conjunto con la Contraloría General de la República, que revisa cuentas, que eventualmente hace controles específicos, auditorías. Existe un andamiaje, bueno, y el Consejo Municipal también genera controles recíprocos con respecto al alcalde. Entonces, sí existe un conjunto de normas al interior del derecho público que establece una estructura de cumplimiento, pero que es distinta del sector privado. Y esa es la diferencia que quiero resaltar aquí. La legalidad se cumple en la municipalidad y tiene que cumplirse. Existe un conjunto de normas que tengo aquí en pantalla, por ejemplo, el artículo 8 de la Constitución, que establece el principio de probidad, el artículo 6 y 7, que establece el principio de juricidad, la base legal, toda la ley 18.575, los artículos 52 y 64, que operacionalizan el principio de probidad, y por cierto, la Contraloría, que a través de distintas resoluciones ha implementado reglas a través de las cuales se ejerce este control al interior de los servicios y el aparato público. Entonces, si bien no existe una norma que diga tienen que implementar un modelo de compliance en las municipalidades, en gobiernos regionales, sí existen formas como este tipo de organismos cumplen con la legalidad al interior de su organización y en la práctica están implementando modelos de compliance, pero simplemente no se llaman igual y no es lo mismo que en el sector privado. Y lo cierto es que, ¿qué es lo que podemos aprender, sin embargo, de esta ley de delitos económicos y empresariales? Que si bien existe una estructura normativa que permite a nivel público cumplir con la legalidad, establecer organismos de control, la ley de plantas permite crear cargos, permite dotar de plantas en este tipo de unidades, permite fortalecerlo, sí existe la necesidad de implementar mecanismos de control más a nivel de lo que se está haciendo también en el mundo privado. Eventualmente hacer análisis de riesgo, eventualmente, y también, por cierto, implementar medidas de control y medidas de reducción del riesgo delictivo, establecer canales confidenciales de denuncia y, por cierto, establecer encargados de prevención al interior de este tipo de unidades. Porque eso es algo que está en el ámbito privado, pero en el ámbito público no está contemplado expresamente. Ahí es donde está el diferencial, ahí es donde está la falla del armatoste normativo que no ordena al sector público implementar este tipo de medidas que en el sector privado están tipificadas. ¿Es este el único camino que existe? No. En otro tipo de organismos en el sector, en el comparado, en el derecho comparado, es decir, en el extranjero, déjeme ver si es que puedo pasar aquí. El ejemplo, por ejemplo, de Italia, el artículo 143 del texto único degli enti locali permite al gobierno central a disolver municipalidades y consejos comunales cuando surjan elementos concretos, inequívocos y relevantes de conexiones entre autoridades locales y criminalidad organizada. Italia tiene una experiencia distinta. Italia tiene un problema muchísimo más grave que el que tenemos nosotros y muchísimo más antiguo en cuanto a criminalidad organizada, que son las organizaciones mafiosas. Y por eso mismo, desde los años 90, han estado implementando normativa que controla y que establece estatutos punitivos mucho más exacerbados con respecto a entes públicos, precisamente para controlar que no existe una captura de los organismos municipales y los organismos regionales por la criminalidad organizada. La pregunta es si es que en Chile estamos dirigiéndonos a la misma solución, porque estamos planteándonos, o sea, nos estamos enfrentando a un problema hasta cierto punto similar a lo que ha ocurrido en España, en Italia, pero de otra perspectiva. Acá son organizaciones criminales también que operan en la base del narcotráfico, en Italia son sobre otro tipo de bases, son bases de corrupción, pero también existe una captura del sector público en algunos casos, como lo que ocurrió en algunas municipalidades que también cité, y donde puede derribarse algún tipo de decisión desde un punto de vista legislativo, como esta la que está vigente en Italia. No quiero extenderme más porque quiero respetar el tiempo de los 15 minutos y dejar mi espacio también a expositores que me siguen, pero lo cierto es que esta crisis de confianza que yo he relatado
tiene que hacernos mover desde la reacción ex post a una prevención estructural. Y lo cierto es que el andamiaje normativo que existe en el sector público es suficiente como para poder implementar modelos de compliance que alcanzan el nivel de lo privado, aunque no se exija expresamente. Pero lo cierto es que la presión ciudadana que estamos experimentando hace necesario llegar a ese estándar. Y hace necesario implementar medidas como esa con el fin de cumplir con las expectativas que nos está exigiendo el mundo privado. Y lo cierto es que compliance público, a partir de las normas de derecho constitucional, de la Constitución, y legales, y también de la Contraloría, surge como un deber de organización que está destinado a reducir la probabilidad de captura de las instituciones públicas o las organizaciones delictivas y mejorar la imputación individual. ¿Y cuáles son las prioridades? Bueno, implementar tempranamente este tipo de deberes y este tipo de obligaciones y, por cierto, reformar nuestro marco normativo con el fin de poder garantizar que todas las municipalidades a nivel nacional implementen la misma estructura y no dejarlo hasta cierto punto a la implementación de la voluntaria o mayor o menor que puede existir entre distintos organismos. Eso sería. Muchísimas gracias.